alcalde del municipio Baruta, Gerardo Blay. Adelante. 7:17 minutos de la mañana. Gracias, Luis Carlos, por este amplio reporte del comportamiento del tránsito. De nuevo, ofrezco disculpas por la disfonía en la voz. La gripe sigue con su proceso, pero aquí seguimos. Le damos la bienvenida de inmediato al alcalde de Baruta, Gerardo Blay, también abogado, experto en materia constitucional, presidente de la Asociación de Alcaldes de Venezuela. Alcalde, buenos días, bienvenido a Primera Página, Buenos bienvenido a días, Gabriel. Globovisión. Buenos días a todos los televidentes de Globovisión. Son muchos los temas, alcaldes. Ojalá el tiempo sea benévolo con cada uno de nosotros. En primera instancia, su opinión respecto de estas decisiones que ha venido tomando la Asamblea Nacional Constituyente. Incluso algunas de ellas ratificaron ayer en sus cargos a los magistrados del TCJ que asistieron a esta sesión ordinaria de la Asamblea Nacional Constituyente y al rector Luis Emilio Rondón, quien fue crítico de la Constitución, de la convocatoria, de cómo se eligió esta Asamblea Nacional Constituyente y de acuerdo al informe leído ayer por Secretaría de la Constituyente, se subordinó ante el poder plenipotenciario de la Asamblea Nacional Constituyente y fue ratificado en su cargo, su lectura. Mira, Gabriel, es imposible no decir lo que voy a decir siendo abogado y habiendo sido profesor de Derecho Constitucional. Todas las actuaciones que está realizando la Asamblea Nacional Constituyente fraudulenta desde su instalación son nulas e inexistentes. ¿Por qué? Porque desde su proceso nació usurpándole al pueblo venezolano, a cada uno de los que nos está escuchando a través de la pantalla de Globovisión, su soberanía, la soberanía del pueblo. Al pueblo no se le consultó si quería convocar una constituyente, al pueblo no se le consultó si quería elegir los constituyentes de la manera en que se eligió, etc. Así que eso no es una Asamblea Nacional Constituyente ni originaria, ni plenipotenciaria, ni a la que se deben subordinar todos. Y estamos viviendo una secuencia de subordinaciones de los poderes que ya sabíamos que estaban subordinados y entrelazados y complotados para producir la ruptura del orden constitucional que estamos viviendo los venezolanos. Y no nos debe desviar de nuestra lucha para reponer el orden constitucional, que es el fundamento de la lucha por la cual salimos a protestar todos los venezolanos, por la cual han fallecido muchos ciudadanos, desgraciadamente asesinados por órganos de represión, por los cuales ha habido todas estas manifestaciones y creo que evidentemente la elección de la constituyente el 30 de julio produjo un desánimo, porque a veces somos pues muy fatalistas o muy malos en vender los éxitos y muy buenos en explotar las derrotas. Y resulta que nosotros pues estamos viviendo un proceso por vías de hecho. Tratamos de enmarcarlo dentro de lo que significan las vías de derecho, pero no hay vías de derecho. Claro, pero llama la atención, por ejemplo, lo ocurrido con el rector Luis Emilio Rondón, quien fue crítico desde siempre de todo este proceso constituyente y ahora dice que se subordina a la Asamblea Nacional Constituyente. Bueno, yo no he oído declaraciones del rector y en todo caso es una pregunta que debe hacérsele al propio rector y que él responda si eso que está diciendo la constituyente es verdad o no. Ahora, otra de las decisiones que se tomaron ayer, sobre la cual me gustaría su opinión, bueno, no se tomó la decisión, fue una sugerencia que hizo el presidente del Tribunal Supremo de Justicia para que pasaran las penas máximas a 50 años. Y esto, dijeron, va a ser estudiado por la Asamblea Nacional Constituyente. Este tipo de decisiones, a la hora de que se tomen, en caso de que se tome esta decisión, debería ser sometido a consulta popular. Se puede hacer previo a la modificación del texto constitucional. Tú hablas de los 50 años de aumento de pena máxima en la Constitución. Eso es imposible de realizar. Y yo creo que el doctor Moreno sabe perfectamente bien que eso no es posible. A lo mejor vende, porque muchas veces uno quisiera, por ejemplo, que un violador no estuviera 30 años, sino que no saliera de la cárcel y que tuviera cadena perpetua. Pero cuando no hay, cuando se trata de este tipo de penas, no se puede ser regresivo en materia de penalidades. Por ejemplo, si hay un país que tenga cadena perpetua o un estado, en el caso de los Estados Unidos, o tenga pena de muerte y lo elimina de su legislación, después no puede volverla a colocar porque viola además tratados de derechos fundamentales. Así que esa fue una discusión también en la Constituyente del 99, porque muchos propusieron, y yo recuerdo, propusieron aumentar la pena máxima de 30 años a 40 años o a 50 años, y recuerdo las intervenciones del entonces constituyentista
Helio Gómez Grillo, fallecido, experto además en la fallecido materia penalista, penal, claro. que era constituyente de Chávez. Y él hizo una exposición magistral en aquel momento en la cual señalaba que era imposible aumentar las penas máximas con respecto a la pena máxima que tenía la Constitución del 61. Y el tema de llevar esta decisión propuesta por el presidente Maduro de sacar de la jurisdicción militar los casos que hasta ahora lleva la jurisdicción militar de algunos civiles y transferirlos a la justicia ordinaria. ¿Se interpreta esto como un reconocimiento de que se cometió un error desde el principio llevando estas causas a la justicia y a la fiscalía militar? Bueno, en primer lugar, todas las causas de civiles en justicia militar violan el debido proceso constitucional y el derecho al juez natural. En segundo lugar, el presidente de la República, de acuerdo a lo que recuerdo en materia de justicia militar, es el jefe de la justicia militar. No pasa así con la justicia civil. Por lo tanto, él no necesitaba pedirle a la constituyente que a la vez ésta procesara una solicitud para que los que están juzgados por protestar en materia de justicia y siendo civiles en la jurisdicción militar pasen a la civil. Él podía dar la orden internamente porque es el comandante en jefe de la Fuerza Armada. Cuando se da esa decisión en este momento, alcalde, jurídicamente hablando, ¿qué impacto puede tener? Porque pareciera que entonces, bueno, se toma una decisión, luego se corrige. ¿Qué pasa con los ¿Por qué crees que se responsables? tomó la primera decisión? Porque estaba la fiscal inconstitucionalmente destituida, Luisa Ortega Díaz, en el Ministerio Público. Y si se llevaba a la jurisdicción civil, no iba a imputar a aquellos que habían sido detenidos por manifestaciones y protestas, que es un derecho constitucional. Entonces, cambiada la fiscal, destituida inconstitucionalmente la fiscal general de la República y colocado allí un fiscal pues afín al gobierno, por decir lo mínimo, entonces ya tienen las garantías de esas imputaciones en la jurisdicción civil. Es decir, es un En la manejo jurisdicción político. civil penal, pues. Alcalde, es lo que usted considera. Absolutamente. Y a lo otro, además, es una confesión de la violación al debido proceso y al juez natural. Nosotros tenemos que hacer una breve pausa, pero para el regreso me gustaría, por favor, también su análisis respecto de esta decisión tomada por la Asamblea Nacional Constituyente de cambiar la fecha de la elección regional, específicamente solo para el cargo de gobernadores. ¿Por qué cree que solo para el cargo de gobernadores y no para los consejos legislativos regionales? ¿Qué está pasando también con los alcaldes que tienen procesos abiertos en la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia? Temas que vamos a analizar al regreso de la pausa. Seguimos conversando con Gerardo Blay, alcalde de Baruta y presidente de la Asociación de Alcaldes de Venezuela. Usted está viendo Primera Página. Y pensar. Es tiempo de conocer y reconocer la tierra en la que vivimos. Es por eso que durante 4 años hemos mantenido esta ventanita abierta que nos permite mostrar esa Venezuela que... 7:30 minutos de la mañana, Gerardo Blay, alcalde de Baruta y presidente de la Asociación de Alcaldes, continúa con nosotros, además abogado experto en la materia constitucional. Sus cuentas en redes sociales, alcalde, Twitter e Instagram. @Gerardo Blay. En las dos redes. En las dos. También a su completa disposición, @Gabo VZLA, abreviación de Venezuela, en Twitter e Instagram a su orden. Dejábamos pendiente antes de irnos a la pausa, alcalde, esta decisión tomada en la Asamblea Nacional Constituyente de cambiar la fecha de la elección regional solo para el cargo de gobernadores. No incluyeron los cargos a elegir de los consejos legislativos regionales. ¿Por qué cree que pasó esto? Mire, yo te voy a decir algo que pienso con toda sinceridad, además. Creo que el gobierno son artistas para crear complicaciones políticas, son muy buenos para crear complicaciones políticas y tratar de crear factores en los cuales la unidad se vea resquebrajada, resentida y perdamos por momentos los objetivos fundamentales de la estrategia, poniéndonos muchas trabas en el camino que tienen que superarse. La discusión de si se participaba o no, yo creo que es una discusión importante, pero que nos desvió de la agenda fundamental, que es buscar la salida democrática del régimen, del gobierno.
y que hemos perdido demasiado esfuerzo en eso. Creo que las regionales son un accidente más y hay que hacer las luchas donde nos toque hacerlas. Creo que el gobierno va a seguir poniendo condiciones, así como esa, de no elegir a los diputados para tratar de tener si pierden las gobernaciones, que las perderían si se miden 1 a 1, porque yo dudo que esa elección se haga, pero ya me explico. Si se pierden una cantidad de elecciones, pues tener a los gobernadores amarrados. Yo le voy a poner un ejemplo a todos aquellos que defienden la no participación y entiendo que lo hacen de manera sincera, además, desde su propia convicción, desde su propia creencia, pero no podemos ser tan dogmáticos. Ustedes han visto dónde se podía protestar durante todos estos días y dónde no. Por ejemplo, en Libertador se reunían en el Paraíso o en la Avenida Victoria 20 ciudadanos y ya inmediatamente eran reprimidos. ¿Quién de nosotros, los alcaldes que estamos en este momento, incluso a riesgo de perder nuestros cargos y nuestra libertad, como ha pasado con mis colegas, usó sus policías o las policías municipales para reprimir o para impedir una manifestación que es un derecho constitucional a la protesta? No lo hicimos. Entonces, ¿vale la pena o no tener pues alcaldes o gobernadores que no sean comprometidos con el gobierno? Así sea para que usted proteste, para que no se utilice la policía estatal en contra de los ciudadanos que quieran protestar. Por más que estemos ahorcados económicamente, por más que no podamos prestar los servicios que estábamos acostumbrados a dar, porque nos quebraron y nuestros empleados estamos haciendo pues magia para poder pagarles incluso los sueldos y salarios a los policías, a los médicos, a los docentes, a todos los que trabajan en una administración municipal, ¿vale o no la pena? Yo creo que vamos a verlo con sentido mucho más práctico y mucho más, menos dogmático. Entonces van a poner más trabas, seguramente van a poner más trabas y más requisitos sobrevenidos. La oposición tiene que ser tan fuerte en esta lucha y tan unida que mantenerse y obligar al gobierno o a que sea el gobierno el que expulse a los candidatos de gobernaciones o tenga que diferir, como seguramente va a pasar, porque no se van a medir voto a voto. ¿Quién dijo que cambiaron los tipos que nos quitaron el revocatorio? ¿Quién dijo que cambiaron los que no se quisieron medir para las gobernaciones del año pasado? ¿En qué cambiaron? No han cambiado. ¿Quién dijo que cambiaron aquellos que no le consultaron al pueblo si quería una constituyente y se montaron un proceso inconstitucional para montar esa constituyente? ¿Quién lo dijo? No han cambiado. Ahora, es alcalde, un teatro. Pero usted dice, por ejemplo, que en el gobierno son unos artistas Por y eso, muy buenos además, ¿no? porque Para hacen colocar estas trabas. Ojalá fueran Lo que la nos mitad hace- de buenos para arreglar la economía del país. Claro, pero lo que, ahí nos sí hace, es verdad que son lo que un nos hace desastre. pensar entonces, de acuerdo a esa analogía, que son entonces muy malos en la oposición para caer en todas estas trampas. Lamentablemente hay posiciones dogmáticas y posiciones no tan dogmáticas. Y hay pluralidad, que es una cosa muy distinta. Y poner de acuerdo a esa pluralidad de partidos, 20 partidos políticos, más todo el que opina, porque todo el que se siente libre y democrático, pues tiene el derecho a expresarse y a decir su opinión, si está en favor, si está en contra, etcétera. Pero yo aprecio demasiado la unidad y creo que es la herramienta fundamental y que creo que además se queda corta en la MUD. Nosotros tenemos que ampliarnos incluso a sectores chavistas disidentes del madurismo con mucha fuerza para poder vencer el monstruo que tenemos que domina el poder en Venezuela. Y para poder vencerlo no es solamente unidos los que estamos unidos, sino mucho más. Pero Por eso de mí no va a salir una crítica pública porque creo que las puedo hacer adentro a lo que pueden ser las políticas y tácticas en un momento determinado de la unidad. Pero está en riesgo esa unidad, alcalde, porque en aras de ser incluso abogado del diablo, yo creo en la participación y las diferencias se dirimen con democracia, con voto, pero siendo un poco abogado del diablo hay posturas que ha esgrimido públicamente una dirigente de peso en la unidad como María Corina Machado, por ejemplo, y que además es válido decirlo, también tiene eco en importantes sectores de la población, de la oposición, donde aseguran por qué ir a un proceso electoral cuando se ha denunciado al CNE de tramposo, de estar presto al servicio de la dictadura, como lo denominan, de que no hay Estado de Derecho en Venezuela, que no hay democracia. ¿Cómo ir entonces a avalar y participar un proceso en ese sentido? Estamos viviendo situaciones de hecho, yo repito, y creo que hay que seguir con una misma línea argumental. Y los escollos y la cantidad de trabas y paredes que nos van a poner en este camino para lograr la libertad y la democracia van a continuar, van a continuar. Yo creo, con mucho respeto, que todos somos necesarios, que desde María Corina es necesaria hasta Henry Falcón o cualquier otro de los dirigentes de la Mesa de la Unidad son necesarios, pero no somos suficientes.
Te estoy diciendo que ni siquiera somos suficientes, que esta unidad tiene que abarcar muchísimos más sectores, que tiene que abarcar incluso aquellas disidencias del chavismo que nos unió Maduro. Maduro cometió para mí el peor error político que ha podido cometer, a llamar a esa constituyente. Parece muy fuerte ahorita, pero ¿qué hizo? Unificó al 80% del país, unificó al 80% de la dirigencia o más del país. ¿Por qué? Para defensa de la Constitución del 99. Si no se hubiese metido con la Constitución del 99, a lo mejor mucha de esa disidencia no se hubiera, no madurista, chavista, no madurista, no se hubiera expresado. Esos escollos a los que usted hace referencia, alcalde, por ejemplo, está gravitando en el ambiente esta propuesta hecha por el constituyente Diosdado Cabello sobre la solicitud que deberán hacer los candidatos a estos cargos regionales ante la Asamblea Nacional Constituyente, de una carta de buena conducta. De nuevo aclaramos, este ha sido solo un planteamiento del constituyente Diosdado Cabello. Esto ni siquiera fue discutido ayer en el Pleno de la Asamblea Nacional Constituyente, pero ¿podrían darse requisitos de este tipo? Si me pidieran mi opinión, mis compañeros, los que están dirigiendo la Mesa de la Unidad Democrática, los que militan en los partidos, los que son sus dirigentes, yo le diría lo siguiente: los requisitos para poder inscribirse tienen que ser previos a la inscripción. Ya la inscripción pasó. No pueden ser sobrevenidos. Ahora, usted a todos los de candidatos le ponen ese requisito, todos en bloque tienen que decir: nosotros continuamos en la contienda y no vamos a cumplir ese requisito. No vamos a ir a solicitar una carta de buena conducta. Que sea el gobierno el que los vote del proceso, no que ellos renuncien. Porque además, si los vota del proceso, se queda solo en el proceso y se deslegitima aún más en su fachada que quiere pintar de democracia. Y si no, se va a tener que medir. Y yo creo que no se van a medir. Yo repito, ¿usted cree que no van a hacer? ¿Quién dijo que ellos cambiaron? Cuando ellos perdieron la Asamblea Nacional con 2/3 partes y más del 60% de los votos de 14 millones de electores que no votaron por su opción, ellos dijeron: aquí no hay más elecciones. Esa es la verdad. Entonces, este teatro, bueno, nos toca jugar en esa lucha para desmontar ese teatro también. Yo creo que la mesa está jugando en esa lucha para desmontar ese teatro también. ¿Qué ha pasado, por ejemplo, alcalde? Porque este es otro tema que está latente. Según el Foro Penal denunciaron, hay más de 20 alcaldes con procesos abiertos ante la Sala Constitucional del máximo tribunal de la República, algunos de ellos ya destituidos y con órdenes de aprehensión para cumplir condena de 15 meses de prisión. Pasó con el alcalde de Mérida, el alcalde de Lechería, el alcalde del municipio de Latillo, David Smolansky, anteriormente con otros alcaldes que incluso... El alcalde de Ejido también pasó ahorita. Ahora, ¿qué está pasando con estos casos, alcalde? Mira, aquí desde el 2014, y lo hemos denunciado desde la Asociación de Alcaldes por Venezuela, se ha producido un golpe de Estado continuado al poder público municipal. Y nos ha tocado no solamente los casos de Daniel Ceballos, de Enzo Escarano, que pagó prisión, Daniel, que está preso, el alcalde Ledesma, alcalde metropolitano, es decir, se violenta a través de procedimientos judiciales y se politiza lo que significa el ejercicio de los cargos públicos que el pueblo otorga. En este momento hemos recibido una segunda arremetida. Bueno, no sabemos como dice mi amigo David Smolansky, a quién le va a salir el próximo número. Estamos 9 alcaldes todavía en el mismo proceso en el cual, o el mismo tipo de proceso en el cual destituyeron a Ramón Muchacho, que tuvo que salir al exilio, a Gustavo Marcano, que tuvo que salir al exilio, al alcalde Omar Lares de Ejido, bueno, está escondido, y le metieron preso al hijo en una tragedia para ver, como rehén, para ver si se entrega. El alcalde Carlos García de Mérida y el alcalde Alfredo Ramos, que está preso, que lo fueron a buscar, lo destituyeron y lo metieron preso, y nadie se acuerda de nuestro alcalde Alfredo Ramos. Mucha atención para toda la gente de Barquisimeto. Bueno, tenemos 9 más de nosotros, ese mismo proceso. No sabemos cuándo nos va a tocar el ticket, pero lo que sí sabemos es que vamos a seguir luchando por la democracia, y que si nos destituyen y nos encarcelan, va a venir otro alcalde. Eso no va a parar la lucha democrática. ¿Usted tiene miedo, a eso alcalde? No le tenemos le tenemos preocupación. ¿Por qué? Porque de nosotros depende un gentío. Policías, docentes, etcétera, pero no es miedo, porque si no hubiésemos hecho lo que ellos querían que hiciéramos, que era
usar la fuerza pública, que no tiene competencias para orden público, para reprimir la protesta, para que no pudiese el ciudadano manifestar, y no lo hacemos. En este contexto, alcalde, el presidente Nicolás Maduro, bueno, hoy, por cierto, se instala esta Comisión de la Verdad que preside también Delcy Rodríguez, quien encabeza la Asamblea Nacional Constituyente. El presidente Maduro ha ratificado que o por las buenas o por las malas tiene que sentarse la oposición a una mesa de paz, de diálogo con el gobierno nacional. ¿Cómo se puede entender esto? Bueno, eso no se entiende. ¿Cómo tú vas a buscar la paz pero te sientas obligado? Te sientas pues, por las malas, como dice, eso no se entiende. Ahí no hay forma ni manera de buscar un acuerdo para pacificar o para bajarle el volumen a los conflictos políticos y buscar una salida democrática. Yo creo que el gobierno está siendo no solamente irresponsable, sino que ha jugado incluso con esos expresidentes que algunos de buena fe han venido a tratar de buscar una salida democrática. ¿Usted cree que se Otros rompieron, de no tanta alcalde, buena todos los puentes de diálogo y de salidas democráticas y que yo constitucionales en el conozca, país? que yo conozca en este momento no hay ningún diálogo, ni puente, ni negociación planteado. Ellos decidieron avanzar en su constituyente, están avanzando en su constituyente fraudulenta, cortando cabezas, le cortaron la cabeza a la fiscal general de la República, están empujando a los poderes para que reconozcan y se subordinen. No sabemos qué otros actos constituyentes absolutamente de hecho y no de derecho se van a producir. Eso no es buscar la paz del país y eso no es buscar una salida democrática al país. ¿Y la salida es la amenaza militar del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, contra el pueblo de Venezuela? Absolutamente no, y creo que además fue inapropiada, no debe ser aceptada y es lamentable. ¿A quién benefició esa propuesta militar del presidente Donald Trump? Es que además yo creo que se han logrado tantos aliados internacionales que muchos presidentes que son aliados de la causa democrática tuvieron que salir a contradecir lo que estaba diciendo el presidente Trump. Yo creo que esos tiempos pasaron ya y nuestras salidas son distintas, pero hay que seguir presionando. Toda la presión internacional que se está haciendo es fundamental para lograr la salida democrática. Muchísimas gracias, Gracias alcalde, a ti. por haber tenido la gentileza de compartir estos minutos con nosotros. Gerardo Blay, alcalde del municipio Baruta del estado Miranda, presidente de la Asociación de Alcaldes de Venezuela, también abogado experto en la materia constitucional. 7:43 minutos de la mañana, vamos a una pausa. Al regreso conversamos con el constituyente Oscar Schemmel.